El Diván con Javier Alcántara, Gaby Márquez y Samantha Castro. Psicología a tu alcance. Hola, yo soy Samantha Castro y ya andamos por acá en un episodio más de Su Diván, Psicología a tu alcance. Y como siempre me siento halagada de contar con la presencia de dos psicólogos expertos, Gaby Márquez y Javier Alcántara. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, hola, pues bastante bien y muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Hola Gaby, hola Sam, igual contento de poder reunirme de nuevo con ustedes y con las personas que nos escuchan después de un largo periodo de inactividad, pero aquí estamos con un nuevo tema que esperemos podamos llevarnos un poquito de aprendizaje el día de hoy. Hemos seleccionado el tema de hoy porque consideramos que representa un problema de salud psicosocial. Esto quiere decir que nos afecta a todos, ya sea por los índices altos o preocupantes y sobre todo porque ya lo vemos como algo normalizado o algo que forma parte de la rutina, ¿no? Vemos en los periódicos, en algunas noticias o inclusive en la relación de algún ser cercano, ¿no? Y a pesar de todos los esfuerzos que hacemos por reducirlo o erradicarlo, es decir, eliminarlo, la violencia y la agresividad pues siguen traspasando las fronteras, ya sea de pues, los países, las naciones, también las edades, la religión, la educación, inclusive hasta aspectos socioeconómicos. Y se ha hecho presente pues desde la historia primitiva, ¿no? Del hombre hasta nuestros días, casi como una plaga. Pero bañámonos por partes. Yo creo que por aquí nos puede ayudar Gaby, empezando por hacer esta diferencia, ¿no, Gaby? Entre lo que sería violencia y agresividad. ¿Cómo la entiendes tú? Sam, pues el tema del día de hoy es un tema bastante complejo. Pues la agresividad se ha estudiado desde diferentes disciplinas y enfoques que se han cuestionado si la agresividad pues es un fenómeno instintivo, algo que ya traemos, o si es un comportamiento aprendido. Hay bastante investigación al respecto y hay mucha tela de dónde cortar para entender estos comportamientos. Todo apunta a que hay un poco de todo, ¿no? Hay múltiples factores, como sucede en muchas de las conductas humanas. Pero vamos desmenuzando todo esto en partes para ir comprendiendo mejor el tema. Este, pues precisamente como dices, haciendo la diferencia entre lo que es la conducta agresiva y la conducta violenta. En este sentido, la agresividad podemos decir que está dentro de nuestro repertorio biológico. Es en sí un instinto natural del reino animal y pues este instinto nos sirve para estar alerta, para defendernos y para adaptarnos al entorno. Por lo tanto, la agresividad pues tiene, ¿no? Esta parte, esta concepción biológica, instintiva y está regulada por reacciones neuroquímicas. Por el contrario, la violencia es un comportamiento que no es natural del ser humano, es una conducta aprendida que está alimentada por los roles sociales, por los valores, por las ideologías y por todas estas creencias. Y respecto a esto, pues es una construcción social totalmente. Además, la violencia siempre está ligada al poder, al sometimiento, al objetivo de tener control y dominio sobre personas o sobre una persona y tiene una gran carga de premeditación y de intencionalidad. Entonces Gaby, a lo que tú nos cuentas, entiendo por ejemplo que la violencia es como un acto más, pues de alguna manera más allá, ¿no? O más elaborado o más peligroso o más visible, ¿no? Que a lo mejor tiene consecuencias más graves. En cambio, la agresividad la podemos ver como algo natural o como algo que es parte del día a día de una persona que obviamente también es perjudicial, ¿no? Y por lo tal causa un desajuste pues en el círculo en el que esta persona se rodea y que prácticamente va a tener consecuencias como el deterioro de las relaciones, el conflicto en su área laboral, escolar social, eh,
y que pues va a deteriorar en sí su desarrollo adecuado. Pues, bueno, hay muchas teorías que nos hablan de que si el ser humano es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza y que depende cómo se dirija en su vida adulta, es lo que haya aprendido, ¿no? Podemos hablar a lo mejor sobre factores como el temperamento o la personalidad de una persona y obviamente las cosas que lo van a influir a lo largo de su vida en sí. Entonces siempre he tenido la duda, por ejemplo, a lo mejor yo no me considero una persona agresiva, pero ¿y si algún día cometo un acto de violencia, este, a raíz de qué sería? ¿De un acontecimiento o de... De un ¿Sí me instinto explico? de Yo supervivencia. creo que sería al revés, ¿no, Javi? Yo creo que todos somos susceptibles a hacer algún acto de agresividad en cierta Ajá, dosis Ujú, por ujú, sobrevivencia, ¿sí? Sobre ajá. sí. todo por ese instinto que nos decía Gaby. Pero violencia, eso ya va más dirigida hacia la parte de hacer con una intención causar un sufrimiento, una Ok. manipulación o una acción que vaya dirigida a afectar algún derecho o la integridad psicológica o física de la persona. Ujú. Ujú. Muy Sí, bien, pues por muy bien. ejemplo, si te asaltan y te quieres, sientes a lo mejor no que puedes defenderte, pues a lo mejor, bueno, tu mismo mecanismo de sobrevivencia va a desatar y activar un poco de ira, ¿no? Que es necesaria para sobrevivir a esa situación. Y a lo mejor dentro de esa ira y todos los cambios que implica, pues vas a agredir a lo mejor a tu atacante y te vas a defender. Una vez leí un artículo donde decía que nosotros como seres humanos pues siempre hemos sido agresivos, ¿no? Como una manera de supervivencia, pues desde la antigüedad, el surgimiento del ser humano, cómo tenía que cazar para poder sobrevivir, cómo tenía que enfrentarse a las diferentes dificultades del medio ambiente. Y que a lo largo de la historia de la humanidad, pues esa agresividad se ha ido trasladando a diferentes eventos. Si antes era a lo mejor para sobrevivir, luego a lo mejor podríamos cuestionarlo como para adquirir poder, para adquirir territorio, para ganar una guerra. Y al día de hoy lo vemos, por ejemplo, en lo que son las redes sociales, como a veces hacemos comentarios muy agresivos ante una situación. Está muy de moda de que a lo mejor pasa algo que no nos gusta o alguien tuvo una opinión equivocada o que creemos que está equivocada, entonces ahí vamos todas las personas a emitir un juicio, ¿no? Emitimos un juicio, atacamos a esa persona por haber dicho tal cosa y de alguna manera estamos repitiendo el mismo patrón. A lo mejor esa persona hizo un comentario o una acción agresiva, entonces nosotros repetimos el mismo patrón al creer ser jueces y pensar que tenemos el poder de decidir si está bien o no lo que esa persona hizo. Y es un mismo círculo vicioso, vicioso sobre la agresividad. Muy bien, Javi. Entonces, hasta ahorita podríamos entender que la agresividad ha ido evolucionando, ¿no? En la forma en cómo va a ir apareciendo en nuestra sociedad actual. Sin embargo, no sé si por acá nos puedas hablar un poco de justo estas causas, ¿no? Estas causas que originan un comportamiento agresivo, un comportamiento impulsivo que muchas veces no es ni tan siquiera pensado. Pues obviamente el desarrollo, la historia familiar que esta persona haya tenido, ¿no? Si creció en un núcleo familiar, pues de alguna manera que sea caótico o agresivo, o violento, eh, con falta de valores, con falta de protección. No necesariamente esa persona se va a convertir en una persona agresiva, pero puede ser un factor que desencadene esto. ¿Por qué? Porque son patrones de comportamiento aprendidos, ¿no? Por la experiencia. Es la herencia pues social de la familia. Obviamente los padres pues son las figuras, los padres o las personas que fungen ese rol, ¿no? De que es el rol paternal, pues son las principales influencias o las influencias tempranas de una persona para que se desarrolle de cierta manera.
También pueden existir los factores biológicos, ¿no? Si hay alguna situación algún desequilibrio que haya biológicamente en la persona, que a lo mejor no esté bien diagnosticada, no tenga la medicación adecuada, puede ser un factor eh, importante para esto. Aquí tengo dos cuestionamientos. Uno, Sam, me gustaría primeramente que nos hablaras un poquito acerca de sí, qué factores biológicos pueden influir en una persona para que se comporte de manera agresiva. Y por el otro lado, Gaby, que ha tenido pues más experiencia en el ambiente pues escolar, ¿qué es lo que podría influenciar en una persona que tuvo un desarrollo adecuado tanto en casa, que tuvo, que tuvo un desarrollo adecuado en su casa, que tuvo un círculo social o una influencia social positiva y que biológicamente no hay algún impedimento o alguna complicación, pero aún así se desarrolla como una persona agresiva? ¿Qué crees que podría haber estado pasando en esa persona? Entonces, esos son mis dos cuestionamientos: el aspecto biológico y el por qué una persona podría convertirse en alguien agresivo a pesar de haber tenido el mejor desarrollo que se le pudo haber dado. Así es, Javi. El tema neurológico o neurobiológico nos pueden ayudar a darnos una explicación con respecto al estado agresivo. Y es que hay zonas específicas en el cerebro que se activan cuando estamos con agresividad. Específicamente la zona frontal, aquí en la frente, y la zona del área límbica. El área límbica la podemos localizar al núcleo, al centro de nuestro cerebro. Si hiciéramos un corte del paladar hacia arriba, lo encontraríamos ahí. Y esta tiene a su vez varias estructuras. Tenemos ahí la hipófisis, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, y es esta última de la que quiero hablar, ya que se le conoce como el área de control de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Es justo ahí donde se trabaja este autocontrol y que a nivel hormonal también tiene fuerte impacto. La agresividad la podemos entender más allá de un acto que se salga de nuestro control o de nuestra voluntad. Es decir, no debemos de por qué creer que la persona que es agresiva es una persona que no tiene voluntad, sino que a nivel neurológico hay varias estructuras que se ponen en juego y que puede ser que alguna de estas estructuras, sobre todo la amígdala, no esté haciendo bien su trabajo o que tenga alguna alteración hormonal. Por eso es siempre la importancia de buscar un tratamiento integral a través de algún psiquiatra, algún neurólogo, algún especialista. Y bien, dentro de esta interpretación que nosotros le hacemos a los estímulos que suceden afuera, la amígdala viene a ser nuestro regulador. Un ejemplo puede ser si yo estoy en el tráfico, estoy detenida, hace mucho calor, está muy lento el tráfico, hay muchos vehículos y yo empiezo a alterarme, empiezo ya a estar como intolerándome, pero esa emoción me rebasa tanto que empiezo yo a verbalizar, agredir a las personas, inclusive bajarme del vehículo y llegar a una agresión física. Es justo ahí donde el resto de las personas afuera pueden ver que yo he exagerado la situación y que me he salido de control. Y justo sucede porque la amígdala puede ser que no esté llevando a cabo una interpretación correcta. Cuando nosotros trabajamos con este tipo de consultantes, con este tipo de pacientes, pues tenemos que identificar ese nivel de autocontrol que se tiene sobre cualquier situación de la vida cotidiana. La agresividad también cabe señalar que va a ser un síntoma que va a ser visible en mucho de las dificultades psicológicas de la actualidad, ¿no? Como el insomnio, como el estrés. También es un síntoma de algunos trastornos más específicos, como trastornos de la personalidad o como el trastorno bipolar o algunos tipos de esquizofrenia, pero también hemos encontrado que la agresividad está también presente en algunos trastornos de déficit de atención con hiperactividad, por ejemplo, y que sin duda es importante hacerle caso
darle este interés para buscar un diagnóstico, para buscar un poco más allá y probablemente pues no sea solamente posible un cambio a través de algún tipo de intervención psicológica, sino también, como lo he mencionado, con un tratamiento integral de otros especialistas. Y pues bueno, Javi, respecto a tu pregunta sobre las posibles influencias en el desarrollo de conductas agresivas en los casos en los que aparentemente no hubo un ambiente agresivo y no hay causas biológicas, ¿no? que interfieran en el desarrollo de estas conductas. Ahí puede apuntar en el papel que juegan estas neuronas espejo en el aprendizaje de conductas. A veces no necesariamente te puedes desarrollar en una familia o en un contexto donde sea de manera evidente, ¿no? O la violencia o las agresiones que son las más obvias, ¿no? A veces las físicas o todo lo relacionado con eso, pero a veces también hay formas de violencias muy sutiles que vamos interiorizando y que a través de estas neuronas espejo, pues vamos adquiriendo esos aprendizajes. Igualmente, pues no necesariamente en la familia, pero el papel de la sociedad tiene una gran influencia sobre los aprendizajes de estas conductas pues contribuye todo esto, ¿no? A la formación de esas creencias, de esos sentimientos y, y de todo eso que tiene una gran influencia sobre las emociones y sobre el desarrollo de habilidades también de las personas, porque pues vemos la normalización de conductas violentas a través de la música, del cine, de las series, de prácticamente todo lo que observamos, o a lo mejor no de todo, pero sí de muchas conductas que observamos actualmente. Por ejemplo, un tema que ahorita está muy actual y que ha generado mucha controversia sobre este tema es esta serie que se volvió muy popular sobre que trata un asunto, ¿no? El asunto de la violencia, que es la serie del Calamar. No sé si ustedes la vieron y qué opinión tengan al respecto, pero para mí representa mucho de esa de la normalización y de la aceptación de la violencia dentro de la sociedad, porque cada vez nos alarmamos menos, ¿no? Al ver este tipo de imágenes, al ver este tipo de comportamientos, y además están al alcance de todos, o sea, la ven los niños, quienes no tienen tal vez ese filtro para, para analizar o definir este tipo de conductas, entonces se van interiorizando como normales y las vamos asumiendo como parte, ¿no? de nuestro repertorio y como totalmente aceptables. O se han hecho muy famosas lo que son las narcoseries, ¿no? Pues por la temática que toman y todo eso. ¿Cuál es el conflicto que yo veo en ellas? Muchas de ellas son productos pues mediocres, pero otras de ellas son productos que no están tan mal hechos. ¿Por qué? Porque pues se necesita un talento pues para hacerlo, pues de cinematografía, de actuación y todo eso. ¿Qué sucede o cuál es el fenómeno que yo creo que está pasando? Sabemos que la temática o sabemos que pues el narcotráfico, eh, la el tráfico de mujeres, la prostitución forzada, todo ese tipo de cosas están mal. Pero ¿qué sucede? Que el protagonista siempre va a ser una especie de héroe, aunque sabemos que está en un mundo corrupto. Entonces, ¿qué pasa? Que en cada capítulo es una situación tensa en la cual esperamos que ese protagonista la libre o se salve, ¿no? Sabemos que está en un mundo malo o en un mundo o que toma decisiones que no están bien, pero aún así sigue siendo el protagonista. ¿Y qué pasa? Que desarrollamos empatía con ese protagonista.
no todas las personas van a trasladar lo que miran a la vida real. Obviamente no, hay personas que van a saber diferenciar entre qué producto ver y dejarlo hasta ahí, y habrá personas que sí repitan ese tipo de conductas, Y ¿no? ahí entra esta situación también de la complementariedad, ¿no? De la asimetría, de que también pues ahí se juegan dos papeles, ¿no? Tanto el que se siente por encima y se siente con el poder y a lo mejor la capacidad de dominar y de sobajar a la otra persona, y el que se pone en la posición también abajo de esa persona y que también permite la violencia Sí, por la por falta de habilidades desconocimiento, también. ajá, ajá, por desconocimiento, falta de habilidades o por un montón de causas. Ujú. O porque Sí, también esa situación puede ser aprendida, ¿no? Exteriorizada por patrones que vivió en casa. sí, Gaby, yo creo que hay mucha tela de dónde cortar. Creo que será Sí. posible más adelante hacer pues un podcast que vaya dirigido hacia la violencia, hacia todo este malestar que tiene muchísimos tipos también y que por ahí más adelante se los prepararemos. Ujú. Pero apuntando un poco más al tema y a lo que queremos comunicar, que es que las personas logren identificar si hay patrones, ¿no? Que encajan dentro de estas características típicas de las personas agresivas, pues vamos construyendo un poco, ¿no? Ese perfil de cómo son o cómo pueden llegar a ser en este tipo de situaciones. A lo mejor no se presentan en todos los casos o a lo mejor en mayor o menor grado, pero pues lo observamos, ¿no? También en consulta y en los diferentes contextos que, que se pueden coincidir en muchos de estos patrones y que tienen que ver con mucho también con la gestión de la ira y el control de impulsos. Entonces, pues dentro de las características que se observan típicas en las personas que tienen este tipo de conductas agresivas, pues están primero, pues el déficit de habilidades y del manejo emocional, y que por lo general tienen dificultades para, pues para relacionarse, ¿no? En cuanto a las relaciones, tienen la tendencia a participar frecuentemente en discusiones, en querer imponer opiniones, creencias, en tratar de convencer a los demás y pues para hacer que sus ideas siempre sean aceptadas. Por lo general, pues en las relaciones de pareja pueden ser personas muy controladoras, que tienen propensión a intentar pues controlar todo a partir de los celos, a partir de controlar situaciones así tan específicas como la forma de vestir, de actuar, de cómo debe de ser la otra persona. Tienden a ejercer también mucho esta situación verbal en cuanto al uso de bromas, a veces que se esconden dentro de la sutileza, ¿no? O amenazas, que se esconden a través de frases, chistes, formas de ser burlas que luego hasta se pueden disculpar porque se esconden dentro de estas bromas, pero al final de cuentas, pues que son totalmente intencionadas, ¿no? Para agredir a la otra persona. Otro punto es que les cuesta mucho trabajo disculparse porque por lo general tienen esta tendencia a culpabilizar a los demás de sus propias conductas. No se hacen responsables de sus conductas y pues por lo general no piden este perdón, no tienen, o sea, a veces no tienen ni siquiera la conciencia de que ejercieron o de que fueron de que fueron agresivos, ¿no? Con la otra persona. También, pues por la misma situación, culpan a los demás por sus errores y pues tienen la tendencia a ser impulsivas en la toma de sus decisiones. Otro rasgo que se me podría ocurrir de una persona con agresividad es de que hay una mayor tendencia o probabilidad de que sea una persona que pueda consumir sustancias pues nocivas no para la salud de esta persona. Por ejemplo, el alcoholismo no tenemos que irnos a drogas más eh,
no quiero decir severas porque el alcoholismo también es severo, pero a lo mejor drogas más o sustancias más satanizadas, ¿no? Ante la sociedad, como cocaína, metanfetaminas, ese tipo pues, de drogas. Pero, por ejemplo, el alcoholismo puede ser un factor, ya sea obviamente desencadenante de agresividad o un acompañante de una persona que ya es agresiva. Entonces, obviamente, combinado, pues es una bomba de tiempo, ¿no? Eh, y obviamente si incluimos otro tipo de sustancias, pues con mayor razón. También pues a lo mejor otra característica son personas que constantemente tienen situaciones no resueltas o que guardan mucho resentimiento. Por ejemplo, eh, una situación negativa no saben, no tienen la capacidad a lo mejor de darle vuelta a la página y aprender de esa situación y y no verse pues otra vez insertados en esa situación de nuevo. ¿Y por qué? Porque pues no hay, existe esa capacidad de seguir adelante, ¿no? Hay mucho resentimiento aún por situaciones no resueltas y que como a lo mejor mencionaban hace rato, así como no se sabe pedir perdón, tampoco se acepta una disculpa, ¿no? Y pues obviamente una persona agresiva también podemos identificarla como una persona que rompe continuamente con su círculo social, ¿no? Con sus relaciones tanto amorosas como familiares, como de amistades, como de compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque pues tiene una personalidad que no permite o tiene estos rasgos de agresividad que no permiten que se vea una convivencia pues sana. Muy bien, pues hasta aquí ya hemos comprendido la diferencia entre estos dos conceptos, agresividad, violencia. Hemos también conocido un poco de las consecuencias que pueden tener pues estos comportamientos y también por ahí hemos hablado pues de dónde se originan, ¿no? En esta inquietud de tratar de buscar un poquito la raíz. Pero pues, ¿qué pasa ya cuando tenemos identificado estos rasgos? ¿Qué es lo que podemos hacer, no? Que si bien, ¿cómo podría ser algo que nos ayudara a tener una mejor calidad de vida? Pues bueno, Sam, hay mucho que decir al respecto. Yo creo que hay mucho material para futuros temas, pero sí me gustaría apuntar a una comprensión muy humana de la violencia y es que, pues en muchos casos, si no es que en la mayoría, quien ejerce violencia, pues también la sufre, ¿no? O la ha sufrido. Y pues voy a ser muy general al decir que estas situaciones en las que se ejerce violencia o agresión es porque a veces ni siquiera se es consciente, ¿no? De lo que se está haciendo o de que estás ejerciendo algún tipo de violencia. Pero también creo que si llegaste a este punto de la charla, pues seguramente ya identificaste algunas situaciones y pues este es un primer paso. Entonces, a partir de esto, podríamos buscar alternativas para ver en qué medida tenemos estos patrones, ejercemos estas conductas y tenemos estas ideas y creencias, porque mucho de esto viene de todo lo que hemos absorbido, como se dicen, como esponjas, sobre cómo deben de ser las cosas, de cómo se han establecido estas pautas sociales y familiares y que además son limitantes porque a veces ni siquiera nos permiten ser como en verdad quisiéramos y relacionarnos de una manera saludable como realmente pues la mayoría quisiéramos, ¿no? Porque pues todos quisiéramos un nivel de bienestar. Entonces, un punto que yo considero muy importante es, aparte de identificar, también cuestionarnos todos estos modelos y revisar incluso los mensajes que recibimos y enviamos. Tan solo en nuestra comunicación cotidiana, cuántas veces comunicamos estas acciones o transmitimos estas conductas y que están contribuyendo a la generación y también a la adaptación de las conductas agresivas y violencia. Y pues a mí me gusta pensar que podemos llegar a una evolución de la conciencia y que en algún momento podemos ir cambiando como sociedad y como seres humanos, ir asumiendo nuevos patrones y nuevos roles, porque yo creo que también al cuestionarnos todo esto,
al cambiar todas esas ideas es como un primer paso para luego después en un futuro pues ir llegando a acciones más concretas, a cambios y luego también que se vayan generando otras emociones, que se vayan desarrollando otras habilidades. Otra de las recomendaciones que puedo dar, aparte de obviamente buscar ayuda profesional si es necesario, es descansar lo más adecuado posible. Si no tenemos un buen descanso, un descanso de calidad, creo que eso desencadena muchas conductas agresivas de nuestra parte. Buscar técnicas de meditación, de relajación, de autocontrol y sobre todo en el proceso o en lo que estamos aprendiendo cómo manejar esta situación, o en lo que no nos hemos educado lo suficiente todavía, es evitar situaciones que sabemos que van a hacer que desencadene episodios agresivos en nuestra parte. ¿A qué me refiero con esto? Si sé que yo no estoy bien, si sé que soy una persona agresiva, si sé que no he aprendido a tener ese autocontrol, por ejemplo, no me involucro en una relación sentimental. ¿Por qué? Porque obviamente voy a perjudicar a la persona que está conmigo, ¿no? Si sé que algo me va a generar demasiado estrés y que por lo tanto va a desencadenar agresividad, obviamente evito o me alejo de esas situaciones. Si sé que en mi trabajo a lo mejor uno de mis problemas, ya identifique que soy una persona agresiva y que eso está generando tensión dentro de mis compañeros de trabajo, bueno, entonces en lo que encuentro las alternativas adecuadas, evita a lo mejor ciertas confrontaciones, ciertos debates, ciertas discusiones, ciertos espacios laborales y sobre todo si son personas a lo mejor importantes para ti, no hablo que todas las personas que te rodean en tu vida tienen que ser importantes, pero pues sí, las más cercanas son, o las más importantes, es hablar con la verdad y hablar directamente y decirles que a lo mejor no te encuentras en un momento adecuado en tu vida y que necesitas arreglar ciertas situaciones y que te den el espacio que tú necesitas para poder sanar y aprender a hacer eso, a evitar las situaciones que nos van a generar episodios agresivos. También pues no está de más decirles que a lo mejor, no sé, enfocar esa agresividad en situaciones que nos van a hacer más provecho. A lo mejor algún tipo de ejercicio, algún tipo de deporte, algún tipo de actividad artística que a lo mejor no sabemos que tenemos y que podemos descubrirla. Bueno, pues enfocar o canalizar esa agresividad en algo que puede ser positivo para nosotros y que podemos añadirlos a la persona que somos. Yo por acá, resumiendo un poquito lo que tanto Javi y Gaby compartía, les invitaría a hacer algunas preguntas, ¿no? ¿Qué me estresa? Conocer qué es lo que me desagrada, qué me saca de control. Creo que justo estas técnicas de empezar a conocerme, como el autocontrol, se relaciona también con el autoconocimiento, ¿no? ¿Qué me gusta, qué no me gusta? Identificar pues esa situación que puede detonar, ¿no? Esa agresión o bien el acto violento. También otra de las preguntas que deberíamos de contestarnos sería qué emoción estoy experimentando, ¿no? Ya cuando empiezo yo a sentir un poco este calor o empiezo a experimentar la emoción de la ira sobre todo, cómo me siento, si esta emoción me va a conducir a algo desadaptativo, me va a llevar a un problema mayor, se va a magnificar o me va a llevar a otra situación más tranquila, ¿no? Yo creo que ahí está como ese camino doble, que justo es cuando puedo todavía detener el nivel de intensidad de esa emoción a través del raciocinio. Y también, pues, ¿qué puedo hacer para relajarme, no? Si ya empiezo yo a sentir un poco este malestar, ya empiezo yo a ver que me estoy alterando, que empiezo a, inclusive a lo mejor con unas palabras antisonantes, ¿cómo puedo yo justo ahí detenerlo a través de alguna técnica de relajación o de distracción, ¿no? De la mente. Ayudar también a saber interpretar y conocer las emociones, creo que sería algo esencial.
y qué pensamientos disparan esas emociones, ¿no? Hay por ahí algo que nosotros llamamos reestructuración cognitiva, que me ayuda a saber qué pensamientos, qué creencias, qué ideas mías están relacionadas pues justo con la emoción de la ira, ¿no? Y poder identificar esta asociación, que si bien fue algo aprendido, ¿sí? Probablemente de años antes o de tiempos antes. Y también, pues, como ya lo hemos mencionado y lo comentamos cuando hablamos de las causas, evitar el consumo de sustancias que alteren nuestro estado de ánimo hasta que tengamos un poco más de autocontrol. Y por último, intentar solucionar los problemas de una forma diferente, ¿no? Ahorita Javier, cuando hablaba un poquito de la parte de estas series de narcotráfico, pues mencionaba, ¿no? Que en muchas ocasiones vemos en esas series que es más fácil dar un disparo que buscar una segunda opción a cómo resolver algo, ¿no? Y justo esto viene porque no sabemos encontrar otra alternativa. Entonces, intentar solucionar los problemas a través de crear otro plan, ¿no? Buscar una forma nueva, y hablo nueva porque no es como algo que se acaba de descubrir, sino que es nueva para mí porque no conocía que los problemas se pueden resolver de una y mil formas. Y bien, pues ya llegamos al final de este podcast. Esperemos que les haya agradado esta charla, de haber estado un tiempo aquí con nosotros, con nosotras, y poder compartir pues este tema que nos interesa a todos y todas. Y pues nada, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Sam y Javi, y a todos nuestros oyentes. Nos vemos en el próximo episodio. Un gusto como siempre poder saludarlas y poder platicar un rato y poderlo compartir con las personas que nos escuchan. Nos vemos muy pronto.